¿Cómo estás, Mica? ¿Todo bien? Hola, buenas tardes, ¿cómo va? ¿Todo bien? Bien, todo tranquilo. Me alegro. Mientras se van conectando, a ver. El pantalla. Hola, Mónica, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Sí, sí. Bueno, me alegro. Bueno, bienvenidos todos. Vamos a empezar, sí, así aprovechamos la hora. ¿Sí? ¿Les parece? Vamos a empezar haciendo una pequeña oración y, y arrancamos. Son 8:05. Norma, ¿estás ahí? No, mire. Ale, Hola, buenas noches, ¿cómo andan? ¿cómo andas? Ahora vamos Bien, a bien. hacer una pequeña oración, así Amén, arrancamos. amén, amén. Padre eterno, amado Señor y Salvador, te damos gracias, Señor, por esta noche, por esta clase que vamos a tener, por el privilegio, Padre, que tenemos de escudriñar tu palabra y de guardarla en nuestro corazón y ponerla por obra. Gracias te damos, amado Señor, por esta noche. Te entregamos, Señor, esta reunión en tus manos. Te pedimos que quites toda distracción de nuestras mentes y que predispongas nuestros corazones, Padre, abiertos y atentos a tu palabra. Quita, Señor, todo espíritu que no te agrade, Padre, todo lo que quiera interrumpirnos, Señor, y ayúdanos a gozarnos, Padre, en tu palabra. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén.
Amén. Gracias, Alejandro. Bueno, vamos a hacer un pequeño repasito rápido, ¿sí?, de algunos puntos de las clases anteriores. Estábamos estudiando los evangelios sinópticos. Dijimos que se llaman sinópticos porque son similares. Son el evangelio de Mateo, Marcos y Lucas. Algunas de las partes vamos a tenerlas, a verlas del evangelio de Lucas. Otras porciones van a estar del evangelio de Mateo y otras de Marcos. La semana pasada, o la vez pasada, habíamos empezado a ver cómo se anunció el nacimiento de Jesús. Para eso, las lecturas que involucraban esto eran Lucas 1 del 26 al 38 y Mateo 1 del 18 al 20. Básicamente, se anuncia a María a través del ángel Gabriel lo que va a pasar, ¿sí? Y cada uno de los evangelistas lo hace a su manera. Lucas contempla el nacimiento desde el punto de vista de María, pero en cambio Mateo se va más al punto de vista de José. Por eso vemos estos dos relatos, ¿no? María estaba desposada con José, habíamos dicho. José, se dice que en aquellas épocas el matrimonio era de la siguiente manera. Una vez que se desposaban, o el desposorio, que es el momento en el cual el novio pagaba la dote de la novia, y a partir de ese momento estaban desposados, era como que estaban comprometidos, como que ya había comenzado su matrimonio. Pero ante ese momento, desde ese momento ya tenía plena capacidad y no de tener intimidad, ¿sí?, ¿no? Capacidad, o mejor dicho, podía tener todo. Esperen que voy a ponerlo de otra manera para poder verlo. Estaba desposada con José. En ese momento estaba comprometida. No convivían, pero era como si ya hubieran estado como marido y mujer. El segundo punto, la declaración respecto a la virginidad de María y su razón, y esto tiene una razón importante al destacar que Jesús no nació de una forma natural, sino que nació de una forma de una madre virginal, una virgen. Esto era importante por varios aspectos. Uno de los aspectos que era importante que esto sucediera, ¿sí?, era porque el Señor debía ser concebido de una virgen para cumplir con la profecía de Isaías 7, 14. ¿Sí? Por lo tanto, el Señor mismo os dará señales. Aquí una virgen concebirá y dará a luz a un niño. Llamará su nombre Emmanuel, o Dios con nosotros. Además iba a ser de la casa de David, ¿sí? Iba a ser descendiente de David. En ese mensaje, el ángel que se le presenta a María le dice: salve muy favorecida. Esto vamos a ir rápido porque lo vimos la vez pasada y quiero que lo repasemos. Lo segundo que le dice es: bendita eres entre todas las mujeres. ¿Sí? En algunos manuscritos esta frase es omitida, que aparentemente fue introducida como para hacer alguna aclaración, y bueno, pertenece al canon, es una cosa que no está aceptada por todos los estudios, ¿sí? El ángel le dice: has hallado gracia delante de Dios, concebirás y darás a luz un niño, ¿sí?, que este era el anuncio principal, y además le dijo cuál iba a ser su nombre y cuál iba a ser su destino. Entonces, el nombre sería Jesús, que dice que quiere decir Jehová salva, ¿sí? Iba a ser tan grande
María era el hijo del Altísimo, el Hijo de Dios, ¿sí? Y los demonios, veamos el pasaje ese. Bien. Veamos, ustedes cuando quieran hacerme una pregunta o pararme, me paran, pero en ese momento abran los micrófonos, ¿sí? Habíamos dicho que sería un hombre extremadamente con una grandeza tal para que lo iban a llamar el Hijo del Altísimo. Mateo 14:36 dice, cuando lo conocieron, los hombres de aquel lugar enviaron una noticia por toda aquella tierra y trajeron a él todos los enfermos, que todos lo iban a reconocer como el Hijo de Dios. Los demonios también lo iban a reconocer, los sacerdotes y los fariseos lo condenaron, ¿sí?, por hacerse llamar el Hijo de Dios. Su destino era sentarse sobre el trono de David. El Antiguo Testamento prometía un Mesías, y que reinaría sobre la casa de Israel. María, ¿cómo reacciona? Y le dice al ángel, ¿cómo ha de suceder esto? Aún no había conocido a un hombre. Y el Espíritu Santo le dice, el ángel le dice que el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Y además le dice, tu parienta también ha concebido, ¿sí? Y esto era para que salga toda duda de la cabeza de María, ¿no? Finalmente María acepta obedientemente la voluntad de Dios y el ángel se fue de su presencia. ¿Cómo se le anuncia a José? La vez pasada se nos cortó en este punto, ¿no? Mateo 1, 18, 24 dice que el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Pensando él en esto, que aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un niño, llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz a un niño. Y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Despertando José del sueño, hizo que el ángel del Señor, hizo como el ángel del Señor le había mandado, recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Bueno, vamos a empezar a desarrollar esta parte. Mateo presenta el relato del nacimiento, como dijimos, desde el punto de vista de José. El propósito de relatarlo desde el punto de vista de José era, por un lado, para destacar que Jesús no era hijo de José. ¿Sí? Jesús es hijo de Dios, pero no es el hijo de José. Y esto es importante porque resulta de una afirmación, es una afirmación que nos muestra la preexistencia. La Santísima Trinidad existía en el momento de la creación, ¿sí? El Espíritu Santo, el Hijo, que todavía no había sido encarnado, y Dios Padre, estaban desde el momento de la creación del mundo. En segundo lugar, la acción de José merece una explicación. Y Mateo debió presentarnos de otra manera la anunciación. Ahora, ¿cuál fue la decisión que José tomó? Hay que destacar la figura de este hombre, porque es probablemente un hombre que antes de que Jesús empezara con su ministerio, había muerto. El trato que él tuvo hacia María destaca muchas características personales de él. Pensemos de esta manera, María estaba comprometida con José. El ángel se le aparece y le anuncia que iba a dar a luz un niño y que la iba a concebir a través del Espíritu. Inmediatamente recibe esta noticia, ella se marcha a ver a su parienta, quedándose con ella 3 meses. Al momento de regresar, su embarazo ya era notorio. Entonces las sospechas de José fueron lógicas. De una cosa José estaba seguro, que él no era el padre de la criatura.
Y acá hay una cosa puesta en rojo para que reflexionemos un momento. ¿Cuán grande habría sido la tristeza de aquel joven al sentirse traicionado por la mujer que amaba? ¿Cómo actuaríamos nosotros en una situación similar? Es una reflexión personal, ¿sí? Que me gustaría que a cada uno hagamos para un poco ver y pensar qué es lo que haríamos en serio si a nosotros nos pasara algo así. Y Dios, el ángel se nos presentara y nos dijera una cosa común. Mateo nos dice que José no quería difamarla. Había tres posibilidades. Que denuncie que él no era el padre, presentar una carta de divorcio o abandonarla secretamente. Si denunciaba el engaño, ¿sí? Por la ley se imponía la muerte de la mujer, y José amaba demasiado, ¿sí? Como para presentar una carta de divorcio. Esto era otra posibilidad. José disponía de este recurso que dice que podía presentar una carta sin indicar el motivo de su separación, y por este medio María no sería sometida a un proceso público ni condenada a muerte, pero aún así sería sometida a la vergüenza porque fue repudiada por su propio esposo. Y la tercera alternativa era abandonarla secretamente. De este modo, posiblemente el honor de la amada quedaría resguardado. Esto era lo que José estaba pensando hacer cuando apareció recuerden la lectura de recién, y ahí aparece bien explicado. Esta fue la elección. Y otra elección para nosotros, ¿sí? Sobre todo una elección sobre el profundo amor que debe imperar entre un hombre y una mujer. Un matrimonio tiene que estar basado en el amor, ¿sí? Y basándose en el amor, uno puede entender cuando quizás una persona falla, o el hombre falla a la mujer falla al hombre, y es todo un tema para discutir, ¿no? Pero la verdad que la actitud de José fue bastante particular. No sé si todos estamos capacitados para tomar una decisión como esa. José estaba muy triste cuando fue visitado, ¿sí? Y el ángel le dijo un par de cosas que vamos a analizar. Le dijo, el primero, que lo llamó hijo de David. ¿Por qué? Porque José era de la familia de David, ¿sí? Es decir, que pertenecía a la familia real de Israel. Su descendencia, su ascendencia llegaba a David. La esperanza de Israel estaba fijada en que un descendiente de David restauraría la gloria del reino y transformaría a esta nación como la más grande sobre la tierra. Ahí tenemos las lecturas. Luego anuncia que lo debía acoger como a María y aceptar lo que estaba pasando porque tenía que ver con el Espíritu. Y vamos a hacer algunas observaciones. Debe notarse que el evangelista trata de dejar bien en claro que Jesús no era hijo de José. Era la única manera de que pudiera cumplir la declaración hecha allá en el Génesis sobre la mujer, que el hijo de una mujer iba a terminar venciendo a la serpiente. La serpiente es el diablo. El hijo de una mujer, Génesis 3:15 dice, pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y la de ellos. Tu simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Y otra cosa que es interesante tener como observación es que el ángel le dice, fue engendrado por el Espíritu Santo. Esto fue un milagro único. La mención del Espíritu Santo como agente de concepción de María evidencia la personalidad de este ser divino y lo familiarizado que estaba el sentido común con la existencia sin requerir de mayores explicaciones, dice un autor que se llama. Otra cosa que le dice, que Él es el Redentor. Él es quien viene a redimir al pueblo. La redención es una nueva creación,
aunque debía realizarse en ella por un ser que de ella formara parte, se ve así la importancia de este punto de partida en la vida de Jesús y en el cristiano entero, como también las consecuencias de la negación de esta verdad histórica, dice Roeder. Por otra parte, el ángel también ordenó a José qué nombre le iba a poner, ¿sí? Lo llamaría Jesús, que quiere decir paz salva, y él sería el salvador del pueblo, ¿sí? Donde él recibe un énfasis muy importante. Bueno, el ángel declara la necesidad de estas cosas, debían cumplirse. ¿Para qué? Para cumplirlo con lo dicho por el profeta, Isaías 7:14, ya leímos. Y el ángel comienza diciéndolo que lo debía llamar Emanuel, que Jesús sería llamado Emanuel. Este último no sería un segundo nombre, sino que es más bien el que describe el carácter de Cristo. ¿Sí? Finalmente José se despertó y ante un problema que tenía y que lo mantenía muy, muy preocupado, toma su decisión, aunque creyó ser engañado por su mujer, se da cuenta de que Dios era el que estaba actuando, ¿sí? A través de la revelación de la. ¿Y qué hace José? José y María dieron fin al periodo de desposorio, constituyeron su hogar, ¿sí? Declare que no la conocía hasta que dio a luz a su hijo, indica que no tuvo relaciones maritales con María. Esto implica que tras el nacimiento de Jesús tuvieron una vida, José y María tuvieron una vida conyugal, y lo señala, por ejemplo, Mateos 13, 55 y 56, que dice, ¿no es acaso el hijo del carpintero? ¿No se llama su nombre, no se llama su madre María, perdón? ¿Y no son sus hermanos Jacob, José, Simón y Judas? ¿No están con nosotros todas sus hermanas? Así que, ¿de dónde sacó todas? Es un pasaje que nos muestra que Jesús, luego que Jesús nació, ahí empezó la vida marital de José y María y tuvieron hijos e hijas. Bueno, así culmina una historia de amor tremenda entre José y María, y eso nos da que José tuvo la certeza a través del ángel de cómo resolver el problema de la forma más sabia. ¿Mm? ¿Y la forma más sabia cuál fue? Obedecer al Señor. Es otra pregunta para que reflexionemos. ¿Estamos nosotros dispuestos a obedecer siempre al Señor? Cuando Él nos marca a su manera una determinada situación y cómo resolverla, por ahí es dolorosa, pero hay que resolverla y ¿estamos? ¿Puede ser siempre el Señor? Bueno, a partir de ahora, de este momento, creo que me permiten una cosa. Un segundo, ya estoy con ustedes. No se ve. Vamos a compartir la pantalla, pero de otra manera, ¿sí? ¿Por qué? ¿Lo ven ustedes ahí? ¿Alguno que abra el micrófono y me diga si está bien? No apareció nada todavía. ¿No ven nada? Todavía no. Bien. Vamos Ahí de sí. nuevo. ¿Sí? Vamos de nuevo. Ahora no. Vamos de nuevo. Bueno. Avísenme cuando empiece. Dani, Sí, eh, sí, ¿puedo hacer una acotación en el tema del nacimiento sí. virginal No hay ningún es, problema, es- dale. es al- es algo relacionado con la genética, ¿no? Sí. Dice Romanos 5:12, Ujú. por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así Sí. la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ujú. Ese, cuando dice así la muerte pasó a todos los hombres, es el traspaso genético que recibimos todos
nacer de la simiente humana, ¿no? Ujú. O sea, nacemos con el pecado adentro. Exacto. Esa es la razón por la que él tuvo que nacer engendrado por el Espíritu Santo. Ujú. No sé si me explico. Sí, O perfectamente. sea, el hombre es el que engendra el pecado, ¿no? A través de su simiente. Por eso tenía que ser la simiente del Espíritu Santo. Sí. La mujer tiene dos cromosomas XX y el hombre tiene cromosoma XY. El Ujú. cromosoma Y es el que engendra y le da el sexo a la persona y es el que transmite el pecado. Ujú. Entonces, si no intervenía José, él nacía sin pecado. Ujú. Por eso él Claro. no tuvo pecado en ninguna manera, en ningún aspecto, requiere biológicamente, químicamente, y etcétera, etcétera, etcétera. Ujú. Perfecto. Muy bien, gracias, Ale. Bueno, vamos a empezar con un otro tema, ¿sí? Si alguno tiene Biblia y quiere abrirla y leer, lo puede hacer. Y si no, lo pueden leer en la pantalla, que creo que ahora la están viendo, ¿verdad? ¿Están recibiendo la imagen en la pantalla? ¿Sí? Sí. Bueno. Sí, Vamos a- Dani. Gracias. Vamos a hablar de la visita de María a Elizabeth y el canto de María, ¿sí? Esto dice algo así como que en aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. ¿Se acuerdan cuando habíamos hablado de Juan el Bautista? Eran hijos de Zacarías, que era un sacerdote, y Elizabeth. Cuando el ángel se le presenta a Zacarías, Zacarías estaba quemando el incienso en el templo, le dice que va a tener un hijo, y él tiene dudas, ¿sí? No le cree al ángel. ¿Por qué? Porque él era grande y la mujer también. Entonces, Zacarías, al no creerle al ángel, el ángel lo que hace es dejarlo mudo hasta que nazca su hijo. Y María, entonces, en esos días, se levantó, ya estaba con su bebé en la panza, Jesús estaba en la panza, y se fue deprisa a la montaña, a una ciudad donde vivían Zacarías y Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura que Elizabeth tenía en su vientre, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Clamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Fíjense que Elizabeth reconoce a María como la madre de mi Señor. Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre, y bienaventurada la que creyó, porque se cumplió lo que fue dicho de parte del Señor. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque he mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, tanto es su nombre. Y su misericordia es de generación en generación. A los que le temen, hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, y todo de los tronos a los poderosos, exaltó a los humildes, a los hambrientos colmó de bienes, y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Y se quedó María con ella como 3 meses, pues se volvió a su casa. Si se corta, vamos a hacer lo siguiente: nos vamos a conectar nuevamente al mismo link, ¿sí?
Vamos a analizar un poco este. María, cuando recibe la visitación del ángel, se fue corriendo a la casa de una pariente que se llamaba Elizabeth. Al oír su voz, ¿sí?, la criatura que estaba en el vientre de Elizabeth fue llena, y Elizabeth fueron llenos del Espíritu Santo. El anuncio hecho por el ángel cuando dijo que el niño sería lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. ¿Sí? Elizabeth manifestó su alegría con un grito de gozo. Solo el Espíritu Santo puede saber que María iba a ser la madre del Mesías. Pero el bebé que Elizabeth que tenía en la panza se llenó de júbilo y empezó a moverse dentro del vientre. ¿Qué hizo Elizabeth? Reconoció que María había sido tocada por el Señor, había sido tocada por el Espíritu Santo, y gritó con júbilo: bendita tú eres entre todas las mujeres. El bebé. A ver, esto es importante. Este párrafo es muy utilizado por los católicos para adorar a María, ¿sí? Y que haya dicho Elizabeth, bendita tú eres entre todas las mujeres, no es necesariamente que nosotros tenemos que adorar a María. María tiene una importancia fundamental en la vida de Jesús, pero nosotros tenemos a Jesús, ¿sí? Y fíjense que en Lucas 11, 27 y 28 tenemos un pasaje en el cual el Señor nos muestra que no tenemos que adorar a María. Dice: mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y Jesús le contestó, y él dijo: antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. ¿Sí? El Señor no nos da, no nos pide ni nos permite venerar a María como una intermediaria ni nada por el estilo. ¿Sí? Bendito el fruto de tu vientre. El Mesías estaba residiendo, ¿dónde? En el seno de una mujer. Y esto era un milagro incalculable. Por eso Elizabeth esa como una bendición, y para ella una bendición importante por haber podido estar en ese momento. El cántico de María. Entonces María pronunció un canto muy hermoso. Llama nuestra atención el gran conocimiento que María tenía del Antiguo Testamento, hasta que citó de memoria varios pasajes, algunos de Génesis, algunos de los Salmos, Isaías, Job. ¿Sí? Ese canto se puede dividir en dos secciones, entonces en dos partes, ¿no? Primero, canta sobre la gracia de Dios, en los versículos 46 y 47 de lo que leímos, ¿no? María declara que ella es ínfima, ¿sí? Declara su propia bajeza ante la grandeza de la santidad de Dios, y estaba consciente de su propio pecado y del don inmerecido, o sea, la gracia de Dios sobre ella, al haber usado su vientre para que el niño Jesús formara. Todo cuanto podamos hacer en beneficio de la obra de Dios no es porque tengamos algún mérito, sino porque Dios abra a través de nuestros corazones. Otra reflexión personal, y piensen en esto: nada de lo que nosotros hacemos es por mérito propio, no es por Dios que obra en nuestro corazón, por la gracia divina de Él. Y la otra cosa que podemos rescatar de ese cántico es que la miseria es la misericordia que tiene Dios. ¿Sí? Ahora, ella misma sentía que su misión era una nueva expresión del poder de Dios manifiesto, ¿sí? Pero la misericordia se presenta porque Dios se pone nuevamente a favor del pueblo, ¿sí? Entonces, dice la palabra que Elizabeth, en la casa de Elizabeth estuvo María unos 3. Bueno, ahora vamos a seguir con el nacimiento de Juan el Bautista y el cántico de Zacarías. De Lucas 57:80, nacimiento de Juan el Bautista. Cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de del alumbramiento, dio a luz un hijo. Cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido con ella su misericordia, se regocijaron con ella
Aconteció que al 8º día vinieron para circuncidar al niño, a Juan el Bautista, de él estamos hablando. ¿Sí? Le llamaban con el nombre de su padre, Zacarías. Pero respondiendo su madre dijo, no, se llamará Juan. Le dijeron, ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar. Pidiendo una tablilla, escribió diciendo, Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua. Él recuperó el habla y habló bendiciendo a Dios. Y se llenaron de temor todos sus vecinos, y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas. Todos los que las oían las guardaban en su corazón, diciendo, ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Y ahí surge lo que se llama la profecía de Zacarías, del versículo 67 en adelante. Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, como habló por boca de sus santos profetas para que fueran desde un principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecen, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, el juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder que librados de nuestros enemigos sin temor les serviríamos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor, para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto, la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desérticos hasta el día de manifestar ministerio. Qué importante, ¿no? Lo que dice Zacarías. Vamos a resumirlo de esta manera. Elizabeth dio a luz a su hijo, lo cual fue motivo de un gran gozo. Al 8º día, cuando lo van a llevar para circuncidar y presentarlo en el templo, así era el rito, Juan el Bautista es presentado y le preguntan a la madre cómo se iba a llamar. Y ahí la madre dice que se iba a llamar Juan, tal cual como le había dicho a Elizabeth el ángel, ¿sí? En el templo pidieron al padre que confirme el nombre, porque la norma decía que se tenía que llamar como el padre, como alguien de la familia. Y él pidió, sabía que no podía hablar, pidió una tabla y escribió, se va a llamar Juan, o Juan es su nombre. Y este milagro sorprendió a sus vecinos y familiares, que se llenaron de temor a Dios y divulgaron lo sucedido, porque automáticamente Zacarías empezó a hablar. ¿Qué hizo? Pronunció una profecía. Dijo que el hijo que había nacido, Juan el Bautista, iba a ser el que lo iba a preceder, ¿sí? El que iba a preceder a el Señor. Y que todos íbamos a servir a Dios a partir de ese momento, ¿sí? De una manera distinta. Ese ese cántico que hizo, que termina en este párrafo, es del siguiente modo: Dios envió al Redentor de su pueblo. En esta sección comienza adorando a Dios por haber enviado al Redentor que salvaría a su pueblo. Zacarías señala que esto había sido anunciado por los santos profetas de Dios. Y Dios envió un profeta a su pueblo. Los versículos finales los dedicó para tratar sobre el ministerio de su propio hijo. O sea que primero habló del Redentor que iba a venir, y luego habló de su hijo, ¿sí? Que iba a ser el precursor del Redentor. Por eso, en muchos